Hola, hola, bienvenidos a Debate Abierto. Muchas gracias a Paulo. Sí, estamos de vuelta después de unas vacaciones y estamos con muchas ganas, esperando arrancar un gran año acá en C5N con muchas novedades, así que estén muy atentos. Quiero comenzar el programa mandándole mis condolencias a la familia de Jorge Todesca, un gran economista, un gran funcionario. Fue durante el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno caracterizado por funcionarios improvisados, incapaces, y también muchos de ellos corruptos. Jorge Todesca fue una enorme excepción, fue un hombre honesto, capaz, que hizo un gran trabajo en el INDEC, y eso está siendo reconocido por un montón de sectores. Así que vale la pena, insisto, mandarle nuestras condolencias a la familia de Jorge Todesca, que lamentablemente murió hoy a los 73 años. Pasaron un montón de cosas esta semana, tenemos mucho para hablar, vengo con muchísimas ganas de contarles un montón de cosas, pero bueno, empezamos por las cuestiones estrictamente actuales. Atención con lo que les vamos a contar ahora, porque esta es una decisión de la Cámara de Diputados de la tarde del día de hoy. Ya hay fecha para tratar el proyecto que conmueve, que sacude al Poder Legislativo, perdón, al Poder Judicial de la República Argentina. Decisión del Legislativo. Miren esto es fresquito, es de hoy, de esta tarde, el 27 de febrero de 2020, se va a tratar la reforma al régimen previsional especial de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Atención con esto. ¿Qué es lo que quiere el gobierno hacer en un momento en que se habla tanto de los jubilados? Ustedes saben por qué. También esta semana se tomaron decisiones importantes. La intención del gobierno de Alberto Fernández es terminar con los regímenes de privilegio, los regímenes especiales. Hay varios regímenes especiales. Tienen un sentido en algunos casos. Docentes, por ejemplo, también excombatientes de Malvinas. Pero te va a costar mucho encontrar un motivo razonable para que los magistrados, los fiscales, los funcionarios del Poder Judicial, los jueces, camaristas, tengan un régimen especial. ¿Por qué? Está claro, siempre se ha dicho, y es verdad, que el Poder Judicial se cree una casta aparte, gente con mucho poder. Deciden ellos sobre nuestros bienes, deciden sobre lo más preciado que tiene el ser humano, la libertad. Se creen que son especiales, la verdad es que no lo son. Su trabajo es igual a tu trabajo, a mi trabajo, al de cualquiera. No tienen por qué tener un régimen especial. Y eso se empieza a terminar el 27 de febrero. Insólitamente ha generado una reacción muy fuerte de varios sectores. No solo hay bronca en el Poder Judicial, que bueno, uno lo puede entender. Saben ustedes que hay un montón de renuncias en camino, porque este es otro de los privilegios. Había un montón de jueces y fiscales, ya tenían la jubilación y seguían trabajando. Bueno, ellos se van a ir, dicen que son alrededor de 50, quieren asustar, quieren amedrentar con eso para que no salga esta reforma. La verdad es absolutamente inútil. La reforma va a salir aunque renuncien la cantidad de jueces o fiscales que tengan que renunciar. Me dicen que va a haber número, que esto va a ser aprobado tanto en diputados como en senadores. A pesar de que en la reunión de Mauricio Macri con los nuevos integrantes del PRO, como Miguel Ángel Pichetto, bueno, y su grupo más de confianza, dicen que quieren oponerse a esto. Algunos creen ver, también periodistas de los medios que ya sabes, dicen que esto es en realidad la venganza de Cristina Kirchner en contra de los jueces que la persiguieron. Pero la verdad es que no todos los jueces estuvieron en la persecución judicial de funcionarios kirchneristas. No estuvieron todos. Y también, mira este dato, yendo un poquito al proyecto, que lo tenemos, no lo vamos a repasar porque es bastante complejo, tiene 20 páginas, pero mira qué es lo que quiere reformar este proyecto. Este proyecto quiere reformar el régimen previsional especial de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, ahí van los fiscales, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, pero también el régimen previsional especial para funcionarios del servicio exterior. Diplomáticos también van a perder ese estatus de privilegio que tenían hasta ahora. Y ellos no participaron, los diplomáticos, en ninguna persecución. O sea que esto es verdaderamente un disparate. Atención con todo lo que pueda generar en el Poder Judicial hasta el 27, el día del tratamiento. Pero hablando de disparates,
todo ha vuelto a la normalidad en la República Argentina, porque volvió a aparecer una denuncia absurda, insólita, de Elisa Lilita Carrió, la diputada renunciada que todavía no renunció y que hoy presentó un comunicado insólito, lo presentó a través de su Twitter, dijo: estamos ante un golpe claro y un atropello al Poder Judicial para la impunidad, lo que ratifica que Cristina Kirchner va por todo. Yo vengo alertando desde hace muchos años sobre el nivel de mentira y delirio de las denuncias de Carrió. Carrió lo único que ha hecho en materia política es hacer denuncias. ¿Qué ha pasado luego con esas denuncias? Esas denuncias, por supuesto, fueron en su mayoría mentiras, operaciones políticas contra determinadas personas que después gozaron del acompañamiento de algunos jueces y fiscales. La gracia de las denuncias de Carrió es que siempre son muy terribles, muy rimbombantes, llenas de adjetivos, pero que luego, cuando vos vas a los hechos que denuncia Carrió, te cuesta encontrar un delito. Si ella siempre mete la asociación ilícita, un delito dificilísimo de probar, por ende, las denuncias de Carrió tienen un trámite de 10, 15, 20 años en la justicia y nunca pasa absolutamente nada. Conozco un montón de gente afectada, víctima de las mentiras de Carrió. Esto es lo único que logra ella, ¿no? Operaciones políticas contra determinadas personas con sus denuncias. Porque condenas no consigue nunca. Miren lo que es el denunciar supuestos ataques, supuestos golpes institucionales, y después vos vas a los hechos. ¿Y cuáles son los hechos ilegales que denuncia Carrió? Fíjate, por ejemplo, hablar de presos políticos para ella es un delito, es un golpe institucional. Hablar de lawfare también tiene que ver con un atropello al Poder Judicial. Hablar de eliminar la prisión preventiva para los casos de corrupción, la verdad que Cristina Kirchner no habló de eso. Y el proyecto lo presentó una senadora cercana a los Rodríguez Sá, digamos, no son kirchneristas. Después hablan de destruir el programa de protección de testigos. En realidad, lo que hizo este gobierno es retrotraer lo que había hecho al final de su gobierno, Mauricio Macri, para evitar que se conocieran los abusos, las locuras. ¿Vieron lo del hotel de Van der Broele? Bueno, todo eso Macri lo quería esconder, por eso le quería sacar el programa de protección de testigos al Ministerio de Justicia y pasárselo al Poder Judicial, para evitar que se investigaran los abusos, los atropellos, las persecuciones, los pagos ilegales a falsos arrepentidos para que ensuciaran gente. Esto, institucionalmente, es muy grave lo que hizo el macrismo. Bueno, lo da vuelta Elisa Carrió diciendo que quieren destruir el programa de protección de testigos. No me lo saques porque me faltaba un poquito más, pero todos estos son hechos que no tienen nada que ver con cometer delitos, ni con golpes institucionales, ni con ataques institucionales al Poder Judicial. Es decir, a ver, ¿y qué más denuncia ella? Intentan intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Bueno, eso es un proyecto que está presentado en el Parlamento, y si los representantes del pueblo argentino deciden que eso debe ocurrir, es una decisión absolutamente legítima. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? Bueno, ¿qué dice Elisa Carrió? También dice que el accionar de la vicepresidente, que todavía no sabemos bien cuál es, porque ninguna de estas acciones, creo que lo único que le cabe a Cristina Kirchner de todo esto que habla Lilita Carrió es que Cristina habló del lawfare. Es verdad, habló del lawfare, por supuesto, pero después lo demás no tiene nada que ver. Y dice, el accionar de la vicepresidente erosiona la figura institucional del presidente para que quede lastimada en su autoridad. Esto agrava y debilita las negociaciones sobre cuestiones fundamentales sobre el futuro de la Argentina. Horriblemente redactado, a los apurones, y no tiene ninguna sustancia. ¿Cuál es el ataque? ¿Dónde está el ataque de Cristina Kirchner al Poder Judicial? Bueno, otro disparate más, otra mentira más de Elisa Carrió, y lo voy a enganchar con una nota exclusiva que vas a ver en un rato, que le hice hoy a la mañana en su casa a Juan Pablo El Pata Medina, ex secretario general de la UOCRA seccional La Plata. Es el típico caso que ya hemos visto, lo hemos visto con políticos que participaron del gobierno de Cristina Kirchner, que fueron injustamente encarcelados. Lo vimos con empresarios acusados de ser kirchneristas, también injustamente detenidos con prisiones preventivas y demás. Bueno, el capítulo sindical lo encabezó Juan Pablo El Pata Medina, que te va a contar, vas a escuchar
con toda claridad cuál fue el apriete, porque siempre antes de que fueran algunos presos, el gobierno de Macri les mandó un enviado para que les diga lo que tenían que hacer. A veces fue el mismo Macri, en un caso fue el mismo Macri, que fue y pidió algo. Cuando se lo niegan, llega el ataque y el injusto encarcelamiento. Casi 3 años preso estuvo el Pata Medina, no le probaron nada. Era el demonio de Tasmania. Todo lo malo que pasaba en La Plata era culpa del Pata Medina, extorsiones, la obra pública carísima, todo mentira. Vas a escuchar cómo el Pata Medina se reunía con la gobernadora, la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Y Vidal le decía, pero tratame de vos, decime María Eugenia, no me digas gobernadora. Tenían una relación excelente. No había ninguna imputación sobre el Pata Medina, hasta que llegó un pedido de Macri. El Pata Medina dijo no y pasó a ser el peor, el enemigo público número 1. No pararon de convencer jueces, de apretar jueces para que lo metan en cana. Y lo metieron preso, tuvo casi 3 años preso. Toda esa historia te la contamos en un ratito, pero me meto, antes de entrar en temas importantes esta noche, como el tema de los jueces, qué está pasando en Comodoro Pi, que vamos a hablar con alguien que conoce bien todas esas cuestiones. También vamos a hablar de economía con alguien que las conoce muy bien. Fue una semana muy importante en lo económico por el tema del fondo y demás. Antes quiero referirme a lo que pasó ayer y hoy. Ayer, un poco insólitamente, varios funcionarios, la semana pasada y esta semana también, se refirieron a un supuesto ajuste de tarifas que iba a ocurrir tal vez a mitad de año. Uno de ellos fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bueno, ¿qué pasó esta mañana? Esta mañana habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para desmentir a él, al jefe de gabinete, al ministro de Producción, Matías Culfas, que también había hablado de un posible ajuste de tarifas, al ministro Meoni, ministro de Transporte, que también había hablado de un ajuste de tarifas en tema de transporte, y negó absolutamente todo. Hay que contar que hubo una cierta conmoción en el gobierno por todo esto. Hubo, un llamado de atención muy fuerte por parte del presidente sobre los ministros, sobre todos, incluido el jefe de gabinete, para que este tipo de declaraciones no se repitan. ¿Cuál es el problema que enfrenta este gobierno? Bueno, el problema que enfrenta es que tiene un montón de frentes abiertos, la situación es muy compleja, muy delicada, y hay prioridades que estableció con toda claridad el presidente de la Nación. Una de ellas es que el tema tarifas no es prioridad, no es prioridad. A pesar de que en el fondo, el pensamiento de Alberto Fernández es el que reflejó Santiago Cafiero. Pero el problema es que no era el momento para hablar de eso. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir, que se tienen que solucionar en la Argentina antes de que el gobierno decida revisar las tarifas. De hecho, está revisando, y lo dijo con claridad el presidente en estos momentos, si los aumentos que dio el gobierno de Mauricio Macri fueron los que correspondían, fueron más de los que correspondían, ¿no? Eso todavía no lo tiene claro el equipo de Alberto Fernández. En realidad lo que pasó hoy fue, insisto, algo fuerte dentro del gobierno, de necesidad de reordenar el discurso para que no vuelva a pasar lo que pasó en el día de ayer. El objetivo de Alberto Fernández es que le quede claro a la gente que el aumento de tarifas no es una prioridad, que lo que es prioridad es trabajar para aquellos que votaron al gobierno, al contrario de lo que hizo Mauricio Macri. Pero en el fondo, también, el día que corresponda hablar de esto, la solución no es la solución que tuvo el kirchnerismo de no aumentar nunca las tarifas, ni tampoco la solución es la de Macri, de dar aumentos salvajes que destruyeron el bolsillo de la gente, colaborando en la destrucción de la economía, sino que van a tratar de buscar la tercera vía, aprendiendo de los errores de los dos gobiernos, intentando segmentar lo máximo posible los aumentos para que afecten a los que más tienen y no afecten a los que menos tienen. Bueno, esto decía Alberto Fernández y ya me meto en la discusión de la agenda económica. Pablo, bienvenido. Nosotros no tenemos en cartera hoy el aumento de tarifas. Lo que tenemos hoy bajo análisis es qué pasó para saber exactamente de dónde partimos. Y lo mismo pasa con el transporte. Claro. Sí. Porque yo leí ayer aumento de transporte. ¿Por qué va a haber un aumento de transporte si las naftas están congeladas y está congelado el gasoil? ¿Por qué vamos a hacer un aumento de transporte? ¿Por qué? Yo voy a cuidar
el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto que yo esté acá, porque me lo han escuchado decir más de una vez. Ese es el compromiso que yo tomé con la gente. Y yo lo voy a cumplir, porque no hay conducta menos ética en política que mentirle al votante. Bueno, señores, es un gran placer recibirlo a Pablo Goldín, que ya ha venido otras veces y siempre explica la economía con muchísima claridad. Tiene muchos desafíos el gobierno de Alberto Fernández por delante. Vamos a recorrerlos un poquito en esta semana tan importante por la definición del fondo. Pablo, bienvenido. Gracias, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué importancia le adjudicás a esto que dijo el fondo, de que la deuda no es sustentable, que no, entendiéndolo para la gente común, no se puede pagar? Bueno, mirá, yo creo que lo que hace el fondo en el comunicado famoso de ayer anteayer, que movió tanto el avispero, no hace más que blanquear una situación que ya todos sabíamos y que yo creo que el fondo también sabía en su momento del año pasado o el anterior, cuando hacía sus informes y decía más o menos lo mismo, pero con palabras un poco más confusas. Yo creo que ese fue el gran error del fondo. El gran error del Fondo Monetario, más que lo que dice la vicepresidente Cristina Fernández o el mismo presidente de que prestó plata para fugar capital y para que la gente vaya a Miami y se guarde los dólares en el colchón, para mí el gran error del Fondo Monetario, que no lo hizo con otros países, fue prestar la plata antes de hacernos el análisis bien finito de si podíamos devolver o no devolver la plata que ya teníamos la deuda tomada. O sea, no analizaron la carpeta, lo que hace un banco cuando le presenta. Exactamente. Generalmente el fondo, cuando le presta plata a Grecia, le prestó plata a Ucrania, le prestó plata a un montón de países, te hace la tomografía computada como para decir, mira, yo te voy a dar el cheque, pero vamos a ver, porque el fondo no es tonto. Es decir, yo voy a ver si te doy esa plata, si te la voy a poder devolver, si me la vas a poder devolver. Y con Argentina tuvo una rareza, diría yo, que puede tener que ver con la política, puede tener que ver con Donald Trump, puede tener que ver con lo que sea, no importa. Sin duda. Sí. Entonces nos dio el cheque, pero no nos hizo la tomografía. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos la deuda con los bonistas, que ya venía. Pero perdóname, nadie le va a preguntar al fondo, que está suelto de cuerpo, dice ahora, bueno, no lo puede pagar Argentina, pero ¿para qué le prestaste 55.000 millones? Bueno, yo creo que eso fue un error. Eso fue un error y ahora entonces está atrapado el fondo y está atrapada la Argentina también. Porque generalmente, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que reestructurar la deuda, tenés que negociar con los bonistas privados, con la gente que tiene bonos del gobierno argentino para tratar de postergar pagos o reducir tasas de interés, el fondo viene y en alguna medida te ayuda y te dice, mira, yo te voy a prestar un poco de plata para que vos puedas facilitar esa negociación. Pero ya nos prestó la plata antes. Ahora el fondo es juez y parte. Ahora el fondo está a la par de los bonistas. Es como cuando vos tenés en un edificio y el consorcio dice, mira, no podemos pagar todas las expensas, y viene el administrador, el fondo, y le dice a los bonistas, el encargado del edificio, le dice, mirá, no te voy a poder pagar el sueldo este mes, encargado, porque no andamos con plata. Y entonces le dice el encargado al administrador, ¿y vos vas a cobrar? No, yo sí voy a cobrar. Yo voy a cobrar. ¿Y cómo? Vos estás diciendo que la deuda no es sostenible, que vamos a tener que hacer una quita, que vamos a tener que nosotros poner el lomo, y vos no. Y bueno, yo soy el fondo. Yo soy el fondo y el fondo es como que tiene esa ventaja. Pero el lío se lo mandó el fondo en ese momento. Sin duda. Ahora, se habla de que pasarían algunas cosas que habitualmente no pasan. Primero, que el fondo podría esperar 4 años para empezar a cobrar y que no exigiría el plan de ajuste habitual, la receta típica del fondo. Nunca digas nunca, ¿no?, en estas cosas, pero a mí me parece que hay ciertas condiciones y un manual de donde el fondo, salvo que cambie todo el manual y salvo que cambie todo el mundo, lo que va a pasar, creo yo, es que por un lado Argentina no se va a pelear con el fondo. Está clarito que el presidente Alberto Fernández quiere tener al fondo de aliado, quiere tener al fondo de buen vecino, pero tampoco quiere que el vecino sea ese confianzudo que está todo el día pidiéndote cosas. Entonces lo va a querer tener de aliado, no le va a pedir plata nueva, y entonces así el fondo va a quedar ahí, en un limbo, ¿Y cómo ¿Pero el plazo lo va a conseguir el gobierno? Hasta el 2020, el 2021 no le tenemos que pagar tanto al fondo. Entonces lo vamos a tener ahí de cuasi aliado,
que lo va a retar a los bonistas, le va a decir, che, pongan un poco ustedes, y vamos a ir pagándole lo poco que hay que pagarle 2020 y un poquito más 2021, no va a ser el problema. El problema es 2022 y 2023, que vos te referís a esos grandes vencimientos con el fondo. Y bueno, ahí va a haber que hacer un acuerdo con el fondo, un nuevo acuerdo, donde el fondo algún compromiso nos va a pedir, algo vamos a tener que hacer, seguramente, O y sea, ahí vamos a ir... Recién estás hablando de 2020. Sí, va a ser un acuerdo. Yo creo que este año vamos a estar de amigos, pero sin firmar ningún papel. Okay. El año que viene, por ahí a mediados del año que viene, va a haber que firmar algún papel seguramente, y vamos a tratar de que sea un papel seguramente que con menos compromisos que los que debieran ser. Eso nos lleva a la inevitable pregunta de qué le va a proponer la República Argentina a los bonistas privados, ¿no? ¿Cuál va a ser la propuesta? Mirá. Yo te lo voy a decir casi de almacenero a esto, muy simple, a ver si se entiende. El gobierno tiene un programa económico, que es un programa económico que algunos dicen que no tiene programa, ¿no? Pero tiene un programa, tiene su lógica el programa. Esa lógica, ¿cómo encaja con la deuda y con los bonistas? Mirá, es así. Te voy a dar una sola cosa para que se entienda y rápido. El corazón del programa, el corazón, el punto neurálgico, es que el Banco Central durante mucho tiempo que pueda compre los dólares que andan dando vuelta en la economía del comercio exterior, de la exportación. ¿Por qué? Porque los dólares del comercio exterior están y porque tenemos un cepo. Como está el cepo, vos no compras dólares, yo no compro dólares, nadie compra dólares, los compra el Banco Central directamente. ¿Con emisión? Con emisión. Con emisión. Entonces, mata a dos pájaros de un tiro este programa. Pero no pone en circulación esa plata, ¿no? Acumula reservas, claro, porque va comprando eso, y con eso va a ir pagando la deuda a los bonistas y la deuda al Fondo Monetario. ¿Cuánto va a pagar? Lo que dé el mercado cambiario, lo que dé el superávit comercial. Entonces le va a decir a los bonistas, mira, yo tengo X superávit comercial, estoy comprando estos dólares, te voy a ir pagando a este ritmo, de esta manera. ¿Alcanzará para que acepten los bonistas? No lo sabemos, pero eso es un poco el mecanismo. Además emite pesos, porque al comprar dólares emite pesos. Entonces, ¿qué? Inyecta plata en la economía. Entonces algunos van a decir, no, inyecta plata en la economía, nos vamos al diablo. Acá en Argentina, cuando inyecta plata, nos podemos ir al diablo por la inflación, por todo esto. Bueno, van a tener que hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado, y entonces aparece la otra pata de la deuda, porque nosotros debemos deuda en pesos también. Debemos deuda en dólares, que va a venir por el mercado cambiario, el superávit comercial y las reservas, y debemos deuda en pesos. ¿Y de dónde sacamos la plata para pagar la deuda en pesos? Bueno, el gobierno está tratando de refinanciar esa deuda, que si vos tenés un bono en pesos, una vez te diga, bueno, te lo vuelvo a renovar, pero no está saliendo muy bien eso. Pero tampoco puede emitir mucha plata, porque ¿cómo haces para pagarte? El presidente dijo, no vamos a emitir a lo loco, dijo el presidente. Menos a los acreedores le vamos a emitir a lo loco. Entonces el presidente sienta un precedente. ¿Ahí qué va a pasar? Y bueno, la deuda en pesos, lo más probable es que se reperfile, se patee, la gente que tenga deuda en pesos tarde en cobrar, pero no van a poner a emitir toda esa deuda. Ahora, mientras tanto, ¿puede arrancar la economía? La economía yo creo que un poquito puede arrancar, porque por esa inyección de plata que está viniendo, mientras si vos ves en los diarios todos los días, porque eso se sabe todos los días, si el Banco Central compra dólares, si el Banco Central, viste, que dice hoy compró, si compra dólares, que ahora estamos en un mes medio pausado, pero marzo, abril, mayo, junio, se supone que va a comprar dólares, va a inyectar pesos. Si inyecta pesos va a seguir bajando la tasa de interés, va a haber un poco más de plata en la calle, va a haber un poco más de crédito en los bancos. Eso va a generar un alivio, eso va a generar una oxigenación. ¿Es una reactivación machaza? ¿Es una reactivación que ya estamos salvados? No. Es un rebote, es una reanimación que bienvenida sea y que habrá que ver con el paso del tiempo si puede ser sostenible o no sostenible en función de cómo funciona este esquema. ¿Y de qué dependería que pueda arrancar la economía? ¿Qué más habría que hacer, digamos, fuera de este modelo? Este es un programa que va haciendo camino al andar, definitivamente va haciendo camino al andar. Hay cosas que no se conocen todavía. Por ejemplo, no se conoce el ritmo al que se va a emitir plata. El presidente dijo, no voy a emitir a lo loco. Si cumple con ese compromiso de que no va a emitir a lo loco y solo va a emitir lo que dé el mercado cambiario del superávit comercial, en ese sentido vamos a tener una reanimación de la economía razonable sin que la tasa de inflación se vaya. Este es un programa que no viene a matar la tasa de inflación, no viene a erradicar la tasa de inflación. Estrictamente antiinflacionario. No es antiinflacionario, es un programa para moderar la inflación, es un programa para que tengamos
2% de inflación por mes. Vos me decís, ¿puede llegar a tener 2% de inflación por mes la Argentina con este esquema si funciona bien y no pasa nada raro y la deuda se arregla y no hay ninguna cosa rara? Puede. Pues estamos hablando de bajar la inflación a la mitad de lo que tuvo en el 25, 2019, 30%. Sí. Da este programa, ¿le podés pedir 25, 30% de inflación por año? No hoy, pero con el paso del tiempo, sí. ¿Le podés pedir menos? No. Difícil. Y ese es un problema. Ese es un desafío que se hará camino al andar y el presidente va a tener que ir. No se tiene que enamorar de los resultados que vaya obteniendo. Tiene que estar siempre atento y con la mente abierta. Este programa no es para 10 de inflación en el año. Este es un programa para 25, 30 en el año si sale bien. Ahí el presidente va a tener que, con el paso del tiempo, ir viendo y maniobrando para que vaya siguiendo obteniendo logros un poco más ambiciosos. ¿Lo ves a Martín Guzmán para esa segunda etapa? Dicen que es muy bueno para esta primera etapa, donde el tema deuda y demás es Sinceramente clave. no lo conozco a Martín Guzmán, no lo conozco, no lo conocía cuando vino. Da la impresión que es un tipo que intenta ser prolijo, intenta llevar a la macroeconomía de manera prolija. Me da la impresión que tiene un feeling político porque habla a los políticos. No sé, yo creo, en el fondo yo te digo, acá lo único que importa es que la tenga clara el presidente. Si el presidente de la nación tiene claro hacia dónde está yendo, cómo van los resultados, cómo va perfilándose esto y se da cuenta dónde corregir y dónde no corregir, yo creo que vamos a tener que ir andando. El ministro de Economía acompañará y tiene la obligación de ir advirtiendo al presidente los pros y los contras de todo esto. Pero es el presidente el que va a tener que ir dándose cuenta si lo de la deuda va bien, si lo de la deuda va mal, si la economía arranca o no arranca, si la inflación se está yendo un poco o hay que hacer algo más. Por ejemplo, el tema de las tarifas, que vos bien decías, el presidente los retó a los ministros diciendo, no me hablen de aumentar las tarifas, pero algún día tienen que aumentar las tarifas, no será este mes, no será dentro de 3 meses, en algún momento será. Y no de la forma que lo hizo el macrismo. No será de la forma, de alguna manera hacer, porque en el fondo si no aumentás las tarifas, te cuesta plata. Y si te cuesta plata, va a ir en contra de la idea del presidente de no voy a emitir a lo loco. Entonces, en algún momento va a tener que hacerlo, porque si no va a tener que emitir a lo loco. Sí, pero hablar hoy de un aumento dentro de 6 meses no tiene ningún timing sentido. En estas cosas es clave y el timing es la política y la política del presidente. Totalmente. Pablo, como siempre, sos muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo. Un gran gusto. Hasta la próxima. Te invito a vos y a todo nuestro público a ver esta nota con el Pata Medina. Como les decía al principio, este capítulo de sindicalistas presos lo encabezó el Pata Medina. El macrismo tuvo algo que repitió, la persecución a políticos del kirchnerismo, a empresarios y también a sindicalistas. Van a ver explicado con toda claridad por qué el Pata Medina terminó estando casi 3 años preso con prisión preventiva en condiciones muy complicadas. ¿Cómo comenzó toda esa historia? Vamos a verlo. Bueno, estamos en Punta Lara, en la casa del Pata Medina, que acaba de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. Juan Pablo Medina, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Estuve preso y sigo estando preso porque estoy preso en domicilio ahora, en mi domicilio. Estuve preso 2 años y 5 meses. ¿En dónde? En Ezeiza, 1 año y pico. Después estuve en la cárcel de Marco Paz. Después estuve internado en el hospital de Marco Paz. Después me dieron la alta en el hospital de Marco Paz y me volvieron a enviar a Ezeiza. Y en Ezeiza no me mandaron a ningún pabellón, porque no me querían mandar a ningún pabellón. Estaban en el hospital. Me metieron en el hospital. Vos contás que te mandaron un aviso de que vos tenías que hacer determinadas cosas y si no las hacías, ibas a tener problemas. ¿Eso pasó? A mí me cita el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que quería una reunión conmigo. Entonces yo me voy con 2 compañeros más del miembro de comisión directiva de la reunión. En la reunión me aparecen 2 personas que no estaban previstas estar en la reunión, que yo no sabía que iban a estar, que eran 2 personas enviadas por Triaca, por el ministro Nacional. Una abogada y un abogado. Entonces en un momento dado empezamos a charlar y me dice Medina, nosotros lo vinimos a ver, dice, porque Triaca lo envió que hablemos con usted urgente. Sí, le digo, ¿cuál es la urgencia que tienen ustedes de hablar conmigo?
Dice, la urgencia es que usted tiene que bajar los valores económicos de los trabajadores de la región. ¿El sueldo? El sueldo. ¿De los laburantes? El sueldo. Entonces yo con la mano esta, con esta mano izquierda, mirá que recuerdo bien, con esta mano izquierda le dice, mire, supongamos, le digo señora, le digo doctora, supongamos que este sea el acuerdo. Si ustedes vienen a hablar del acuerdo conmigo, de acá para abajo nada. De acá para arriba todo lo que quieran discutir, si es mejora para los trabajadores. Pero ustedes me están pidiendo que baje los valores económicos, yo no lo puedo hacer. No soy quien para hacerlo, porque hay un acuerdo que está homologado ante el Ministerio de acá de la provincia de Buenos Aires. Eso fue suficiente para que Macri diera la orden que el Pata Medina tenía que estar preso. Para que Macri diera la orden que el Pata Medina tenía que estar preso. ¿Qué significa eso? El Pata Medina tiene que estar preso. Significaba meterle miedo al sindicalismo argentino, al resto de los sindicatos. O agachaban del país. la cabeza. Agachaba la cabeza. O iban en cana. O iban presos. Agachaba la cabeza y iban presos. Bueno, claro, y bajar los costos de producción significaba condiciones mucho más ventajosas para que empresas hicieran negocios en La Plata y en toda esa zona. Paralelamente, se fue construyendo una imagen del Pata Medina, como se hizo en otros casos, a través de medios de comunicación, que entre otras cosas le adjudicaron temas delirantes, como que tenía una Ferrari, tenía un barco, tenía esto, tenía lo otro. Saben que eso nunca existió en las causas judiciales contra el Pata Medina. El mismo él, cuando estaba frente a los fiscales, le decía, pero pregúnteme de la Ferrari, pregúnteme del barco, porque todo el mundo dice que ando en una Ferrari. Nunca le preguntaron eso, porque no existía. Había una enorme cantidad de mentiras que ayudaban a colaborar, a crear un enemigo, un monstruo, que después, cuando llegaban las medidas judiciales, bueno, todo el mundo decía, claro, lógico. Se llegó a decir que él había amenazado con prender fuego la ciudad de La Plata. Le iniciaron una causa que llevó adelante el fiscal Marijuán. Nunca se encontró ninguna declaración de Medina diciendo voy a prender fuego la ciudad de La Plata. La causa terminó, la causa murió por ahí. Como todas las causas, después se fueron unificando, se fueron cayendo, se fueron terminando y se concentraron en un juez que recibió insólitamente declaraciones de denunciantes anónimos. Bueno, toda la operativa que ya le conocemos al macrismo. La AFI inventando arrepentidos, construyendo testigos, denunciadores profesionales, al mismo tiempo apretando jueces y apretando fiscales para conseguir que ellos tomaran las decisiones que querían tomar. Esto pasó con políticos, pasó con empresarios y pasó con sindicalistas también. Miren cómo continúa la historia. Te acusaron de haber frenado un montón de obra pública y obra privada y demás. ¿Eso es cierto? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque el acuerdo imponía una paz social y laboral a las partes, tanto a la parte empresarial como a la parte sindical. Es decir, acá mi hermano es una causa netamente política. Tenía un buen diálogo con la gobernadora, tenía un buen diálogo con el ministro de Trabajo, tenía un buen ¿Habías diálogo. hablado en persona con Eugenia Vidal? Sí. En la primera reunión yo les llevé una carpeta de la obra pública, donde ellos paralizaron la obra pública porque querían investigar qué es lo que había pasado con el gobierno anterior. ¿Vos crees que Vidal estuvo detrás de la persecución? ¿Fue parte de tu persecución? Sí, tenía orden. Tuvo que obedecer a Macri. Tuve que obedecer a Macri. Vidal tuve que obedecer, el intendente Garro tuve que obedecer, el ministro tuvo que obedecer la directiva de Macri. Pata, ¿qué papel cumplieron los servicios de inteligencia de Macri en tus causas? Mira, papeles que cumplieron totalmente fuera de lugar, porque creo que fuera de lugar. También lo llegamos a enterar nosotros, porque está en un libro de un escritor, que hubo una reunión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde estuvo reunido Vidal, donde estuvo reunida la gobernadora. ¿Con servicio de inteligencia? Con servicio de inteligencia, donde se trató el tema de cómo me iban a meter preso a mí. Tuvo un papel fundamental el servicio de inteligencia sobre ese tema,
sobre ese tema de planificar el modo de la causa, que cómo me iban a perseguir. Y hasta ahora siguen, porque vos podés comprobar, tenemos gendarmería afuera y el servicio de inteligencia sigue vigilando quién entra en casa y quién no entra en casa, quién sale y quién no sale. ¿Por qué crees vos que estuviste preso? Yo creo que estuve preso porque lo que todavía no pensamos nosotros los argentinos, que vivimos 4 años de dictadura militar. Se me hace recordar mucho la década del 70. ¿Por qué? Recuerdo. ¿Por qué? Porque fue un gobierno que se cubrió con la democracia, pero al mismo tiempo persiguió a los dirigentes gremiales, sindicales, a los dirigentes políticos de los barrios. Es decir, lo que buscó Macri acá, yo no tengo ningún tipo de duda. ¿Quién es el negrito que más sale en la prensa? ¿Quién es el negrito que más supuestamente hace quilombo? ¿Quién es el negrito que perjudica según más a los empresarios? Es el Pata Medina. Entonces vamos a ir por la cabeza del Pata Medina y después le vamos a meter miedo al sindicalismo argentino. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo me pregunto una cosa, en estos 4 años de hambre, de miseria, de falta de empleo, no le hicimos ni un paro, ni una medida de fuerza al gobierno, y nadie se pregunta por qué. Bueno, según Medina, su situación sirvió para disciplinar al resto del sindicalismo. ¿Hubo o no hubo disciplinamiento por parte del gobierno de Macri al sindicalismo? Yo creo que sí lo hubo, sí lo hubo. Este capítulo sindical es muy importante, como también fueron muy importantes los abusos, las persecuciones de políticos y de empresarios durante el gobierno de Macri. Pero la matriz se repite, siempre pedidos de Macri, o políticos, o para hacer negocios, o para beneficiar a empresas privadas, y al que lo negaba terminaba en la cárcel, utilizando los servicios de inteligencia, los aprietes a jueces y a fiscales. Esto fue una constante durante el gobierno de Mauricio Macri. El escándalo del sistema de protección de testigos con la posada, el hotel a Van der Brohe es tan solo uno de enorme cantidad de casos. Nos vamos a cansar de escuchar historias repetidas como esta. Fue una vergüenza. Yo no comparto lo que dice Medina de que vivimos en una dictadura militar. El gobierno de Macri fue elegido por la gente, pero que no hubo justicia y que hubo abusos que nos retrotraen a los peores momentos de la dictadura, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Las persecuciones que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri no existieron en la Argentina desde la vuelta de la democracia hasta este momento. Así que atención y a seguir de cerca muchos de estos casos. Justamente tengo a alguien que conoce muy bien el funcionamiento de la justicia conmigo, el ex juez Carlos Rosangi. Carlos, bienvenido. ¿Cómo Gracias, andás? un placer. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿te sorprende escuchar esta historia? No, es parte de lo que nos pasó estos años. No, es correcto lo que él explica, es cierto, las persecuciones hoy ya no se discuten. Lo que hay que ver es cuántas fueron y sobre todo qué tipo de delitos se cometieron, que es un poco lo que se da deuda, ¿no? Carlos, ¿qué está pasando en Comodoro Pi, sacudido todavía por la muerte de quien creo yo fue casi el mejor exponente de los abusos judiciales, ¿no? El juez Bonadío que murió hace poco tiempo fue de lo peor que ha tenido la justicia argentina en toda su historia. Bueno, ¿qué está pasando en Comodoro Pi? Mira, yo creo que el sector de Comodoro Pi, que una parte es el más recalcitrante ideológicamente de la justicia, es donde más resistencia va a tener el gobierno actual en todas las medidas que tome. Todas las medidas que se tomen para mejorar la situación, para salir del desastre en el cual nos dejó. Para corregir los abusos, las persecuciones, ¿vos decís que se van a resistir a cambiar muchos jueces? No solo se van a resistir, va a ser la peor resistencia. Epa. Y no nos olvidemos que quienes hoy están encabezando la rebelión contra el proyecto de ley para... El proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio, previsional, ¿no? Exacto, para terminar con los privilegios, es la misma gente que durante 4 años miró para otro lado o directamente apoyó
abiertamente las persecuciones de las cuales vos estabas hablando con el Pato Medina. O sea, Macri no hubiera podido jamás perseguir la gente que persiguió de los distintos ámbitos si no hubiera contado con la complicidad de una parte del Poder Judicial. ¿Por qué trabajó así el Poder Judicial? Sabemos de casos especiales donde fueron directamente apretados, ¿no es cierto? Los jueces, hay jueces muy flojos de papeles, que eran fácilmente apretables, ¿no? Por los servicios de inteligencia de Macri. ¿Hubo otros que lo hicieron por ideología? Sí, ¿Que abusaron de su poder por ideología? Sin duda, ser apretado es una de las razones. Pero me parece más fuerte y más peligroso, porque de última el que es apretado y cede es porque tiene miedo. Pero mucho más peligroso es aquel que lo hizo porque tiene una afinidad ideológica y la tuvo siempre. El Poder Judicial argentino siempre tuvo una orientación ideológica muy clara, un poder aristocrático, conservadora. Absolutamente aristocrático. Y eso es lo que hace que les duela tanto perder privilegios. O sea, todos los que van a perder privilegios reaccionan. El problema es que va a reaccionar y está reaccionando un poder del Estado muy importante como es el Poder Judicial. Sí, Pero no hay que olvidarse... ¿Y esto de las renuncias es como una amenaza? No, yo creo que más que nada son los que se van a apurar porque si no, si la Para reforma salvarse, sale, digamos. claro. Pierden los privilegios. Totalmente. Lo que pasa es que además yo creo que deben estar bastante nerviosos porque entiendo yo que desde aquella vez que Cristina presentó el proyecto de ley para democratizar la justicia, Sí. que lamentablemente fracasó y que hay que estudiar por qué fracasó o recordarlo, fue porque la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, Sí, sí, sí. que era la elección popular de consejeros, ¿correcto? Sí, sí. De modo que cada vez que el Estado intenta poner un poco de equidad en un sistema injusto, como es una justicia aristocrática, hay reacciones. Y hay que atender esas reacciones porque verdaderamente si no, son las que ponen en riesgo la tranquilidad. Dice Carrió que va por todo contra la justicia de Cristina Kirchner, pero yo la verdad que no he visto nada extraño ocurriendo, todo lo contrario. No, más vale, lo extraño es ella. O sea, el problema es que cuando un personaje de la categoría de Elisa Carrió continúa pudiendo hablar, no estoy diciendo que se la calle, lo que estoy diciendo es que la justicia no está actuando para los crímenes que ella viene cometiendo hace años, hace muchos años. Eso también hay que estudiarlo, porque la impunidad de ese tipo de dirigentes son las que avalan los desastres que pasaron. Y Carlos, algunos dicen está cambiando algo en Comodoro Pi, hay jueces que ya se están como realineando. ¿Es cierto eso? ¿Está pasando? Sí, hay un sector del Poder Judicial que se realinea naturalmente, es decir, durante la dictadura... Siguen el poder siempre. Absolutamente, lo acompañan, digamos. Sí. Hay otro sector que está en contra y son los que la pasan mal. Alejandra Gil Carbó, por ejemplo. Cuando Alejandra Gil Carbó en el 2014, antes de Macri, fue perseguida y denunciada por la Asociación de Magistrados que hoy se rasga las vestiduras. Sí. Y cuando a ella la persiguió Macri, miraron para otro lado, no la defendieron, no levantaron una voz para defenderla. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se viene a reaccionar por pérdida de privilegios, que lo único que buscan es mantener lo que han tenido a lo largo de siglos. ¿Y le puedes explicar un poquito a la gente en qué va a consistir el cambio? Si en realidad lo más fuerte son los montos, ¿no? De jubilaciones. Son los montos, es la edad. Lo de la edad también, la edad es indefendible. Habría ¿A qué edad se jubila hoy un fiscal? A los 60. Claro. Y va a ir Ahora, a 65. 65, es decir, se va a equiparar con el obrero. Esto le duele. Explícame. Bueno, pero el obrero tiene un desgaste muchísimo mayor que el fiscal, por Dios. Y bueno, se está hombreando bolsas 30 años, cuando cumple 60 le dice, no, usted no puede porque no es juez, se jubila a los 65. Qué bárbaro. Los jueces, si quieren protestar, y me parece muy bien de la Asociación de Magistrados, que protesten para que le bajen la edad al que hombrea bolsas. No para que no se la suban a ellos. Esta es la cuestión de los privilegios. ¿Puede haber algo que ocurra en la justicia para trabar el proyecto de ley? ¿Puede Sí, haber por ahí un supuesto. conflicto entre poderes? Sin la más mínima duda. ¿Vos crees que se viene eso? Cuando se plantean ese tipo de proyectos y viene la reacción, siempre ganan los que mantienen los privilegios. Porque es un privilegio de clase. Ahora, pero hoy lo charlaba yo con el doctor Gil Domínguez, que es constitucionalista, él me decía, mirá, una cosa es tomar decisiones sobre gente que ya está jubilada. Él está presentando una causa en contra de las reformas jubilatorias en general, para el régimen general, pero para gente que no se jubiló, bueno, no está tocando ningún derecho adquirido. Porque gente no se jubiló. Con lo cual, lo puede intentar declarar constitucional una vez se apruebe, pero no va a tener ningún sentido, o no debería tener sentido esa declaración. No, pero los que se oponen argumentan otra cosa y van a seguir argumentando eso. Van a argumentar
que quien está contribuyendo hace muchos años para tener una jubilación determinada tiene derechos adquiridos. Esto es lo que se va a discutir. Ahora, yo lo que espero, sinceramente espero que cuando se analice desde la justicia, que seguramente será la Corte Suprema, qué palabras se le van a poner a este tipo de reformas, se tenga en cuenta el contexto de país que tenemos. Porque no es posible que con los niveles de miseria que hay en la República Argentina, que son producto directo de una gestión de saqueadores profesionales, y quienes avalaron esos saqueadores hoy se quejan porque van a perder privilegios. Estamos hablando de jubilaciones de más de 300.000 pesos, ¿no es cierto? Sí, todas son de más, pero es que ni siquiera es un problema de monto, porque de última instancia el monto podría defenderse desde el punto de vista de lo que se aportó. Sí, todos hemos aportado cifras enormes, en mi caso 30 años, y entonces uno pretende que sea proporcional. Acá la discusión mayor no creo que sea sobre el monto. ¿Son los años, decís? Okay. Son los años y hay una cuestión emblemática, que es el Poder Judicial no resigna poder. No, yo creo que esto es tan fuerte como la discusión sobre los montos. Por eso digo que incluso esta discusión se podría zanjar muy sencillamente. Es un país que está requiriendo sacrificios. Bueno, hagamos los sacrificios. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo en la Corte Suprema mientras tanto, mientras todo esto ocurre? No, yo no creo. Yo creo que a lo sumo lo que pueden estar pensando, y ojalá lo estén pensando, y ojalá el presidente de la Nación lo esté pensando, es que es hora de ampliar la Corte Suprema. Hace ya muchos años Zaffaroni lo dijo insistentemente. Nosotros necesitamos una Corte Suprema mucho más amplia en número. ¿Pero qué mejora? Explicarle a la gente qué mejora con más miembros de la Corte Suprema. Bueno, en este momento están concentradas miles de causas en 5 personas. Claro. 2 de esas 5 personas entraban por la ventana, aceptaron entrar por la ventana, aunque después se modificó el sistema, ¿sí? Nombradas por decreto por Mauricio Macri, cosa prohibida por la ley. Sí. De modo que tenemos una corte cuestionable. Esas 5 personas tienen miles de causas en su espalda y no las llevan adelante porque no tienen plazos. Si vos amplias la corte, en el caso de Zaffaroni él sugirió 19 miembros, y la dividís en salas por especialidad, contencioso administrativo, penal. El poder se licúa el poder, se dispersa más y es más difícil digitar decisiones. Sí, y demás, con una ventaja superior, porque además trabajan mejor porque tienen menos cantidad de causas. Pero a su vez, para mí hay una ventaja mucho más importante, que es que en ese nombramiento vos lo vas a hacer a través de un gobierno decente. Y esto es completamente distinto, porque este gobierno, que es decente, va a establecer un sistema de designación, no modificar el que está, sino simplemente el criterio de designación va a ser designar gente decente. Totalmente. Carlos, el sistema, lo escuchaba al ex titular durante el gobierno anterior, no el de Macri, el anterior al de Macri, del sistema de protección de testigos. Nunca en la historia se le pagó con plata como para poner un negocio del calibre que es poner un negocio de una posada o un hotel a un testigo arrepentido, a un colaborador y demás. ¿Qué opinás de todo este escándalo de Van der Broele y su no hotel sino posada, no? No solo nunca se hizo lo que vos estás diciendo, sino que nunca se hicieron otras cosas que hizo Mauricio Macri. Seguramente está hablando de Darío Díaz, que dirigió el programa. Exacto. Con el cual tuve mucho vínculo porque durante los juicios de lesa humanidad era el programa el que atendía estos temas. Sí. De manera que ahí no existía todavía la ley del arrepentido, o sea, ahí eran testigos que se protegían. Ahora son testigos y arrepentidos. Lo que sucede es que esto se agregó de parte de Mauricio Macri precisamente para él. Y sí, porque él termina privatizando el Programa Nacional de Protección de Testigos. Él lo que hace es tomar ese programa que venía funcionando 12 años bien, con ministro de Justicia, secretario de Justicia, directores, insisto, decentes, los gobiernos anteriores, que cumplían la función de la ley. Pero ¿cuál era el sentido de mandar a Fariña, por ejemplo? Yo sé perfectamente en qué departamento estuvo viviendo, uno de los departamentos de mayor lujo de Palermo. Durante años estuvo Fariña instalado ahí, lugares con pileta de natación climatizada, con cancha de tenis, con todos los lujos que se pueden tener en el mejor edificio de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estaba Fariña, pagado por nosotros. Pero es que el interés más importante de Mauricio Macri y sus cómplices era obtener gente que declarara
contra Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios. Este es el objetivo central, porque no por objetivo en sí mismo, sino porque eso le iba a permitir llevar adelante lo que llevó, que es el saqueo. Está todo vinculado. Bueno, pero esto termina mal, porque ahí se cometieron delitos, ¿o no? Muchos delitos. Desde un ejemplo anecdótico, si se quiere, Garabano, cuando llega a Salta, le preguntan en su momento, eso se vio mucho en televisión, le preguntan por la reunión que tuvo con Fariña y con su abogada. Si vos recordás, él contesta, no es cierto, no sucedió, niega la reunión. Unos días después se da cuenta que no la puede negar porque está registrado el ingreso de la abogada. Sí. ¿Qué hace? Sale a decir que sí, que existió, pero que él se reunió como Fariña como con todos los del programa de testigos. ¿Querés tener un dato? Nunca un ministro de Justicia se reunió con un miembro de protección del programa. Nunca. O sea que la mentira... No solo no es necesario, no sucede, no se puede, pero además es mentira. Lo que yo quiero decir es que se trata de funcionarios que mienten, y lo doy como respuesta a lo que vos decís de los delitos. Son todos delitos, abuso de autoridad, violación de los funcionarios públicos. Eso es lo que algún día va a tener que descubrirse. Qué desastre, qué chiquero que fue el Ministerio de Justicia durante la gestión de Garabano. Terrible. Pero es Terrible. clave. En una sociedad democrática el Poder Judicial tiene más poder que los otros dos. Y Garabano fue el vehículo de comunicación con varios jueces que fueron claves para tomar decisiones que quería Macri que tomaran determinados jueces. Por ejemplo, encarcelar determinadas personas. Garabano fue el vehículo de transmisión de información. Esta persona, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal otra y demás. Ese trabajo lo hizo Garabano. No te olvides que la pata judicial en el lawfare es clave. Vos, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación, el Poder Ejecutivo no pueden llevar adelante... Un trípode que tiene que estar siempre... Necesitan el Poder Judicial y lo han tenido. Ahora que se le está terminando eso, por eso, tío, no es un problema solo de dinero. Acá hay un problema de poder. Y yo creo y tengo la enorme confianza de que este gobierno tiene los elementos como para avanzar no solo en la democratización del Poder Judicial, sino verdaderamente en dejar al descubierto los crímenes que se han cometido. Una última pregunta. Yo no soy de los que creen que no se puede hablar de las personas que murieron. Las personas que mueren no se pueden defender, pero tuvieron su trayectoria, pudieron defenderse en vida e hicieron lo que hicieron. Por eso no tengo ningún problema en hablar de Bonadío, de los desastres que hizo, de la vergüenza como juez que fue. ¿Qué le pasó a Bonadío para convertirse en lo que se convirtió? No, yo creo que para llegar a ser un delincuente, porque realmente yo ya lo he dicho en vida, no tengo por qué no decirlo como vos decís, uno no se convierte en delincuente dentro de la justicia, no se levanta a la mañana y se convirtió en delincuente. Es su esencia. O sea, el funcionario que termina delinquiendo a ese nivel, no te olvides que Bonadío, como Stornelli, y como otros fiscales y jueces, son y fueron parte esencial en este plan. ¿Sí? Sí, claro. Y bueno, para hacerlo tenés que tener una vocación delictiva muy clara. El problema es cuáles son los errores del sistema que permiten que sean designados y se mantengan en su cargo gente de esa calaña. Sí, sí. Totalmente, hay mucho para hablar sobre eso. Carlos, muchas gracias. No, un placer, gracias a vos. Señores, hacemos una breve pausa, ya estamos de vuelta.